En la bioquímica y en todo lo que la bioquímica es una palabra para describir a los componentes sin vida que dejan que la vida exista. Lo que vamos a hacer en este primer capítulo es atravesar una revisión básica para muchos de ustedes en qué conocimiento químico va a ser usado para utilizar en la biología. Así que para la primera discusión debemos poder dar un resumen sobre de lo que hemos platicado y para poder responder a nuestra pregunta, ¿cómo la materia está compuesta? Lo primero que vamos a hacer es una revisa básica de la química. Primero, el átomo es el componente más básico de toda la materia. Así como decimos que la célula es el componente más básico de toda la vida, el átomo es el componente más básico de toda la materia. Así que es el componente más pequeño que tiene las calidades de un elemento. Y no es que el átomo es la cosa más pequeña que existe, pero sí es la cosa más pequeña que existe que clasifican como materia. Y aún así, un átomo está compuesto de partículas subatómicas. Existen muchas partículas subatómicas, pero las más significantes son esas tres: el neutrón, el protón y el electrón. Así que otra vez, la materia es todo lo que existe, lo que toma espacio y lo que tiene masa. Piedras, metales, aceites, gases, organismos, todos esos son ejemplos de materia. Y luego tenemos elementos, que son sustancias que no pueden ser separadas por otras sustancias o reacciones químicas. Catalogamos estos elementos en la tabla periódica. Existen 92 elementos que ocurren naturalmente. Aunque hay más elementos que esos 92, esos son considerados sintéticos, ya que fueron hechos en un laboratorio y no ocurren naturalmente. Así que para nosotros nomás vamos a enfocarnos en esos 92 elementos. Y cuando agarramos dos o más elementos y los unimos en una relación atómica, hemos creado una molécula. Las moléculas son de importancia cuando empezamos a hablar de cosas importantes para la vida. Por ejemplo, si tomamos una muestra de agua y agarramos una molécula de agua, esa molécula de agua está compuesta de un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. En otro ejemplo que podemos ver sería cloruro de sodio, o como nosotros lo conocemos más común, sal. Por cada molécula de sal hay un átomo de sodio y otro de cloro. De esos 92 elementos orgánicos que existen, 20 a 25% son esenciales para la vida. Y de esos elementos esenciales nomás para la vida, 5 de ellos toman aproximadamente 90% de esos elementos. Estos 5 elementos esenciales para la vida usamos el acrónimo de CHOMP: carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y luego también tenemos elementos de rastro, que sí son usados por los organismos, pero en cantidades minúsculas. Así que de nuevo, cuando vemos un átomo, estamos viendo las partículas subatómicas, que son el protón, el neutrón y el electrón. En este caso, los protones y los neutrones tienen relativamente la misma masa. Juntos hacen una masa total para un elemento, y están encontrados en el núcleo del átomo. Los electrones son la tercera partícula que debemos memorizar. Los electrones también tienen masa, pero son aproximadamente 1840 veces más pequeñas que las de un protón, y se mueven constantemente. Por eso cuando hablamos de las masas de un átomo, raramente nos preocupamos sobre la masa de un electrón, porque casi ni tienen masa. Así que acuérdense que un elemento es una sustancia pura, consistiendo de todos los mismos átomos. Entonces, elementos son sustancias que no se pueden separar en sustancias similares. Así que, ¿cuáles son ejemplos de elementos que conocemos? Existe calcio, hierro, sodio, zinc, fósforo, oxígeno y muchos. Lo que me gustaría que hagan ahorita es mirar sus notas. Miren el gráfico y respondan a esta pregunta. ¿Acaso todos los elementos son importantes para la vida? En el gráfico que miran muestra el porcentaje promedio de los elementos que existen adentro de los organismos. Ahora que ya han escrito los elementos diferentes y los que son importantes, quiero que escojan uno de los elementos, de los 5 elementos esenciales para la vida, y busquen por qué este elemento es importante para la vida. Por ejemplo, qué trabajo importante tiene adentro del cuerpo humano.
Cuando ya tengan la respuesta, compartan con su compañero. Ok, por parte de nuestra revista química, vamos a atravesar la tabla periódica y a ver los componentes clave que puedes encontrar adentro de la tabla. Cuando vemos a cada cuadrito en la tabla periódica, estas son las claves para exactamente buscar lo que tenemos que buscar. Las letras que se encuentran en medio del cuadrito es el símbolo del elemento. El número de arriba es el número atómico que representa el número de protones en ese elemento. Y el número grande de abajo es la masa de ese elemento, y esa masa se agarra cuando tomas la masa de los protones y los neutrones y los combinas. En la tabla periódica tenemos diferentes grupos también, que son elementos en la misma columna vertical que van a tener el mismo número de electrones de valencia. Electrones de valencia son los electrones encontrados en el orbital más exterior de un átomo. Después en la tabla periódica tenemos periodos, que son las filas horizontales. Estas filas horizontales típicamente tienen el mismo número de capas electrónicas. Rápidamente hablen con su compañero sobre algo más que se acuerdan de la tabla periódica. Y ya que hemos hablado de átomos y elementos y otros componentes y lo que los hace únicos y especiales y cómo los podemos identificar en una de las tablas periódicas, ahora vamos a platicar de qué mantiene estos componentes o estos elementos juntos. Los elementos siempre buscan ser estables, y para lograr esto deben formar enlaces químicos con otros elementos porque existe una regla que se llama la regla de octet. Los elementos van a perder o compartir electrones para completar su capa de valencia y convertirse estable como los gases nobles. Así que los enlaces químicos van a ser una atracción entre dos o más átomos resultado del intercambio o compartida de esos electrones de valencia. Así que todo esto de enlaces entre átomos es resultado de los electrones exteriores de un átomo. Y una de las cosas que usamos cuando hablamos de enlaces químicos es la electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad es solo grabando la habilidad de un átomo para atraerse electrones a él mismo. Así que si un elemento es mejor a ser electronegativo, mejor será para atraer estos electrones de valencia a su propio orbital. Y con esto nos trae a los diferentes enlaces químicos que existen. Primero tenemos enlaces iónicos. Estos enlaces son atracciones de dos cargas diferentes entre elementos. Generalmente en un componente iónico tiene una carga baja negativa que es atraída por otro elemento con una carga electronegativa más alta. Y por ejemplo, en un enlace químico iónico no es el intercambio de elementos, pero el elemento con la carga electronegativa más alta se roba el electrón del elemento más bajo. Así que un elemento con una carga electronegativa más alta se roba los electrones o más de un elemento con la electronegatividad más baja. El segundo enlace que deben saber es el enlace covalente. Estos enlaces sí comparten electrones entre dos elementos. En vez de que un elemento se robe un electrón de otro elemento, en los enlaces covalentes se comparte entre esos mismos elementos. Y al final tenemos enlaces de hidrógeno, que van a ser muy importantes cuando empezamos a hablar de propiedades del agua y de ADN y ARN. Enlaces de hidrógeno también son atracciones electroestáticas entre átomos de hidrógeno, y este átomo está vinculado covalentemente a un átomo de electronegatividad más alta. Y ese hidrógeno en una molécula es atraída por la electronegatividad de un átomo en otra molécula de la misma sustancia, como el agua. Si estás medio confundido, no te preocupes. Hablaremos sobre esto más profundamente para entenderlo mejor. Así que enlaces covalentes, dos o más átomos comparten electrones, usualmente elementos que no sean metales. Así que un solo enlace covalente es un par de electrones compartidos.
Un enlace doble son dos pares, y hasta podemos tener triple enlaces covalentes donde 3 electrones son compartidos. Así que más para abajo pueden ver hidrógeno mostrado como solo un enlace covalente. Para la molécula H2O2, esta molécula tiene doble enlace. 2 oxígenos están en doble enlace. Y el N2 son 2 átomos de nitrógeno en un escenario donde están en triple enlace. La cosa con enlaces covalentes es que terminamos con covalente no polar y covalente polar. Covalente no polar es cuando los electrones son compartidos igualmente entre los dos átomos. Así que 2 oxígenos es un ejemplo. 2 electrones que son compartidos entre los 2 oxígenos igualmente. Covalente polar es cuando electrones son compartidos pero no igualmente. Y un gran ejemplo en esto es el agua. En este caso, los electrones que son compartidos entre hidrógeno y oxígeno no son compartidos igualmente, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Esos electrones pasan más tiempo alrededor del oxígeno, así que eso le da al oxígeno una carga más negativa, y el lado con el hidrógeno tiene una carga más positiva. Y eso es lo que significa ser polar, un lado positivo y un lado negativo. Y de nuevo vamos a revisar. Hemos hablado de enlaces iónicos, que ocurren más común en átomos y iones con cargas opuestas. Cargas iónicas se miran más común entre un metal y un átomo que no es un metal, porque metal transfiere electrones al otro átomo que no es un metal. Esto forma diferentes componentes y diferentes sales, que es lo que vamos a ver más en biología. Otra vez nuestro ejemplo fue cloruro de sal, de sodio, lo que es la sal. Así que enlaces iónicos es un intercambio de electrones de un átomo a otro átomo, y eso es lo que forma un enlace iónico. Acuérdense que un catión tiene carga positiva y un anión tiene carga negativa. Aquí hay un ejemplo de cómo se mira el cloruro de sodio, pero todo termina mirándose igual en patrones similares, sin importar de qué componente iónico tengas. Así que acuérdense, enlaces de hidrógeno ocurren entre un hidrógeno con carga positiva de una molécula polar a la carga negativa de un átomo de otra molécula polar. Y la palabra para referirse a esto es enlaces intermoleculares, que se forman entre las moléculas. Así que, ¿por qué pasa esto? Cuando un ion o un átomo está vinculado a un átomo electronegativo, usualmente oxígeno, nitrógeno o flúor, los electrones no son compartidos igualmente. El resultado de esto es un enlace covalente polar, porque el hidrógeno trae una carga positiva parcial y el otro átomo trae una carga negativa parcial. Eso termina atrayendo uno al otro, creando un enlace. Los enlaces en agua, por ejemplo, van a ser covalentes entre hidrógeno y oxígeno en cada molécula de agua. Y entre las moléculas de agua tienes el hidrógeno de una molécula que se atrae al oxígeno de otra molécula, dándole estructura al agua. Y ya que las moléculas de agua se mueven, los enlaces se rompen y forman constantemente. Y por esos enlaces de hidrógeno, lo que termina pasando es que el agua tiene más estructura a comparar a otros líquidos de la misma clase. Entonces aquí tenemos una foto de todos los enlaces que cubrimos hoy: iónicos, covalentes y de hidrógeno. Asegúrense de que tengan estos en sus notas bien memorizados y dibujados adecuadamente. También asegúrense de marcar el lado positivo y el lado negativo de cada molécula y de los diferentes enlaces. Así que antes de que hablemos otra vez y conversemos de enlace de hidrógeno y la importancia para la estructura del agua, tomen un momento para resumir sus notas de hoy respondiendo a todas las preguntas. En la bioquímica y en todo lo que la bioquímica es una palabra para describir a los componentes sin vida que dejan que la vida exista. Lo que vamos a hacer en este primer capítulo es atravesar una revisión básica para muchos de ustedes. En qué conocimiento químico va a ser usado para utilizar en la biología. Así que para la primera discusión debemos poder dar un resumen sobre de lo que hemos platicado y para poder responder a nuestra pregunta:
cómo la materia está compuesta. Lo primero que vamos a hacer es una revisa básica de la química. Primero, el átomo es el componente más básico de toda la materia. Así como decimos que la célula es el componente más básico de toda la vida, el átomo es el componente más básico de toda la materia. Así que es el componente más pequeño que tiene las calidades de un elemento. Y no es que